Buenas tardes chicos, mi nombre es Alejandro y bienvenidos a Clases Particulares Online. En el video anterior estuvimos trabajando con lo que son las resistencias tanto en serie como en paralelo y aprendimos a calcular la resistencia total que puede tener un circuito según las características que tenga. En este caso, en este nuevo video, lo que vamos a agregar van a ser los conceptos de intensidad y voltaje, además de los de resistencia que estuvimos trabajando en el video anterior. Tenemos la fórmula que es la ley de Ohm, que me permite relacionar tanto la intensidad como el voltaje como la resistencia, en esta fórmula que dice que la intensidad es igual al voltaje dividido la resistencia. En otro video vamos a ampliar un poquito más sobre qué es la intensidad, qué es el voltaje y qué es la resistencia, pero en este caso lo vamos a trabajar directamente en un ejercicio para poder que ustedes vean cómo funciona la intensidad y el voltaje en esta primera parte en el circuito en serie y en un próximo video qué sucede cuando están en paralelo, ¿no? En este caso tenemos un circuito en serie, hay dos resistencias, una de 5 ohms, otra de 15 ohms, y me piden calcular primero el voltaje que va a pasar por cada una de las resistencias y también la intensidad que va a pasar por cada una de las resistencias, ¿no? Entonces me da como dato el voltaje total, 10 volts, y tenemos R1 y R2, ¿no? Para tener en cuenta, cuando tengan un circuito en serie, esto que yo puse en verde es fundamental. Son las características. Cuando tengamos un circuito en serie, la intensidad en cada una de las resistencias es igual a la intensidad total, vamos a ponerla acá, agregarle, a la intensidad total del circuito, ¿no? Es decir, que la intensidad se va a mantener en cada una de las resistencias. Pero lo que va a cambiar en cada una de las resistencias cuando estemos en un circuito en serie va a ser el voltaje, ¿no? Entonces vamos a calcular eso, ¿no? Fíjense, tenemos que la fórmula de intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces lo que vamos a hacer en un primer momento es calcular la intensidad total. La intensidad total es voltaje sobre resistencia. Total, ¿no? Entonces yo me pregunto, el voltaje total del circuito me lo dan como dato, que son 10 volts, ¿no? Y la resistencia total es sumarlas a las resistencias. Como estamos en un circuito en serie, la suma entre las dos resistencias, como vimos en el video anterior, es directamente hacer 5 más 15, que va a ser 20 ohms, ¿no? De esta manera. Entonces, 10 dividido 20, 0,5 amperes. Entonces, la intensidad total es 0,5 amperes, ¿no? Por teoría, que acabamos de ver acá en verde, como estamos en serie, la intensidad en cada una de las resistencias va a ser la misma. Entonces podemos colocar que la intensidad total va a ser igual a la intensidad en la resistencia 1, que es igual a la intensidad en la resistencia 2, que va a ser 0,5 amperes, ¿no? Y de esa manera ya tenemos el cálculo de la intensidad, que es lo que me pedía el ejercicio, en cada una de las resistencias, ¿no? Ahora me faltaría calcular el voltaje en cada una de las resistencias, ¿no? Entonces, de esta misma fórmula, nosotros podemos despejar y podemos decir que el voltaje en R1, ¿qué va a ser? La resistencia la pasamos multiplicando, va a ser igual a la intensidad en R1 por, ¿qué? La resistencia R1, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, vamos a hacerlo para abajo. Intensidad en R1 dijimos que va a ser 0,5 amperes, ¿no? Por la resistencia 1. ¿Cuánto es la resistencia 1? 5 ohms. 5 ohms, ¿no? Entonces, el voltaje en R1 surgiría de esa multiplicación que va a ser 2,5 volts, ¿no? Y ahí tenemos el voltaje que va a pasar por la resistencia número 1. Vamos con la resistencia número 2. De la misma manera, voy a tener voltaje en R2, ahora va a ser igual a la intensidad en R2 por la resistencia 2. Entonces reemplazamos. Voltaje en R2 es igual a la intensidad en R2. La intensidad en R2 dijimos que es 0,5 amperes. Por la resistencia R2, que son 15 ohms, ¿no? Hacemos esta multiplicación y esto nos va a dar un total de 7,5 volts.
y ahí obtuvimos el valor de la resistencia 2, ¿no? Y ya quedaría completo el ejercicio porque ya calculamos la intensidad y el voltaje en cada una de las resistencias. Otra cosa que es interesante que ustedes puedan chequear también es que si el voltaje total del circuito es 10 volts, tenemos que en la R1 pasan 2,5 y en la R2 pasan 7,5. Cuando nosotros lo sumemos, me tiene que dar igual al voltaje total del circuito y podemos ver que ahí se estaría verificando eso, ¿no? Bien, eso fue todo por este video. Ahora vamos a grabar otro en donde veamos la intensidad y el voltaje, pero qué sucede cuando el circuito está en paralelo. Suscríbanse a nuestro canal y muchas gracias.